añadirme a esta semana que ustedes realizan de oración. Ya se mencionó el tema que van a desarrollar esta semana. Se nos ha proporcionado el primer estudio y en el nombre del Señor vamos a revisarlo. Es sobre la prioridad que Jesús le dio a la oración. La prioridad que el Señor Jesús le dio a la oración. Y primero voy a leer algunos pasajes, además del que se leyó ya en el orden. Es Marcos 1:35, es el texto del cual partimos, y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso es lo que dice Marcos 1:35. Pero voy a leer otros pasajes, por ejemplo, Marcos 6:44, dice así: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. También Lucas 5:42, y siendo ya de día salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos. Se fue a un lugar desierto, entendiéndose que iba a orar también. Entre muchos otros pasajes también, por ejemplo, está también Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Pasó la noche orando a Dios. Dice Lucas 22:39 al 42. Y saliendo se fue, como solía, al monte de las Olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:39 al 42. Solo algunos pasajes que tomamos en esta ocasión para demostrar que nuestro Señor Jesucristo le dio prioridad a la oración. Sin embargo, de esto vamos a resaltar la pregunta obligada sobre, bueno, primero ya está la evidencia. El Señor Jesús tomó muy de inmediato en su vida, ya en el ministerio, es de seguro que antes también, tiempos en oración, en momentos muy particulares, antes de que realizara sus actividades, muy de mañana, estaba en comunión con su Padre, y cuando ya estaba en su ministerio, mucho más, con mayor insistencia, le buscaba, a pesar de que a veces tuviera días muy cargados de trabajo, atendiendo a mucha gente, sanándoles, enseñándoles. Y sin embargo, a pesar de lo saturado que el Señor a veces se encontraba de su ministerio, él se iba aparte a orar a solas con su Padre, y lo hacía muy temprano, o a veces, como leímos, a veces lo hacía en otros momentos, en tiempos prolongados. Oraba al Señor. Ante todas estas cosas, tenemos que preguntarnos primero entonces qué es la oración, qué es la oración, y quiero leer aquí por lo menos dos conceptos que nos dan nuestros catecismos. El catecismo menor es la pregunta 98. La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, un acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Es un acto, la oración es un acto, es una acción. En ella estamos expresándole a Dios algunas cosas.
dice nuestros deseos que sean conforme a su voluntad. El Catecismo Mayor, que ya vamos a estar estudiando en este semestre en las lecciones dominicales, dice la pregunta 178, ¿qué es la oración? Y la respuesta es, la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. La oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios. Esto es con tal de ver brevemente el asunto de orar. Es un acto en el que ofrecemos, en el que manifestamos a Dios lo que tenemos dentro en cuanto a nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras peticiones. Y al mismo tiempo van en ciertas condiciones. Debe ser en el nombre de Cristo, debe ser en humildad, confesando nuestros pecados. Básicamente, digámoslo así, podríamos decir así brevemente que esa es la oración. Sin embargo, cuando nosotros estamos tomando a Jesús como ejemplo, tenemos que hacer aquí unas ciertas preguntas de análisis sobre el hecho de que Jesús oraba. Primero, si nosotros quisiéramos aplicar esto a Jesús, varias cosas de este acto de oración no aplican para él. Por ejemplo, pues no oraba en nombre de él mismo porque él es el Hijo. Luego no confesaba pecados. Él no confesaba pecados. Entonces, por alguna razón, él tenía alguna otra motivación para estar delante del Señor. Sus sentimientos eran diferentes en cierto sentido a los nuestros. De seguro que él tenía razones mucho más elevadas a nuestras razones. Y en este sentido, pues tendremos que observar si tenemos o podemos nosotros llegar a una comprensión mayor de la oración, porque a veces un concepto común de la oración es que es como ir a pedirle a un padre lo que necesitamos. ¿Qué será? Pues necesito comida, así que dame comida, necesito ropa, dame ropa, necesito dinero para salir, dame, ese tema de pedir. A veces reducimos la oración a ese acto, solo de pedir. El Señor Jesús, si bien es cierto, en ocasiones tuvo peticiones delante del Señor, nos vamos a encontrarlo a Él orando de una manera más particular en algunos casos. Los pasajes que leímos dice que Él oraba, pero no nos dice que pedía. En uno de los casos sí, cuando está en agonía y en el Getsemaní, se presenta su breve oración en cuanto al contenido. No se nos dice qué más pedía ahí, solo Hebreos 4 dice que su reverencial miedo, una sensación profunda de lo que le venía, le había llevado a estar postrado. Y los evangelios dicen que lo hizo en un tiempo considerable. Regresó a ver a sus discípulos, ellos estaban durmiendo, ellos no comprendían lo que estaba pasando con Jesús, lo que él estaba experimentando, ellos estaban cansados y automáticamente se durmieron. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, sí hay el contenido de una oración muy hermosa, que se le conoce como la oración sacerdotal, donde el Señor está intercediendo por todo su pueblo, por sus discípulos, por su pueblo, pero también alaba a su Padre, también le pide que haya esa comunión estrecha como había antes de que el mundo fuera creado, le dice a su Padre. Entonces, creo que cuando vemos la oración de Jesús porque Él es nuestro ejemplo supremo, tenemos que observar qué es lo que le movía al Señor pasar mucho tiempo en oración. ¿Qué es lo que le movía? Él tenía una conciencia muy diferente a la nuestra. Por supuesto, son asuntos de
profundo misterio en cuanto a la grandeza del ser que pisó la tierra, el Hijo de Dios que se hizo hombre, que tomó una naturaleza humana. Es muy profundo. Sin embargo, algunas de las condiciones humanas las tomó. De hecho, debo decir que el Señor Jesús, en el proceso de su ministerio, entre más fue teniendo en el ser humano, en la naturaleza humana, la conciencia de que era el Mesías y de que debía ir a la cruz, entre más fue tomando la fuerza de la verdad, esa realidad, la intensidad de esto mismo, debía ser una razón que le llevaba al Señor, a su Padre, a estar en comunión. De hecho, creo que va más allá el tema de que orar pues sea solo pedir. Tenemos la oración modelo y hay toda una serie de peticiones en esa oración modelo. Pero quiero ir un poquito más con el tema de nuestro Señor Jesucristo, porque al comprender un poco lo que pasaba con él, es como también podremos comprender un poco más el por qué oraba así, o por qué tomaba la oración de esta manera. Y el catecismo menor, primeramente, tenemos en la pregunta 27, dice, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo, dice la respuesta, consistió en haber nacido, y esto en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Una de las cosas que resaltamos aquí es sufriendo las miserias de esta vida. Sufriendo las miserias de esta vida. Cansancio, hambre, angustia en el sentido humano, tristeza, frustración en el sentido de cómo la gente no atendía a su mensaje de la manera más propia. Le tenía que decir a la ciudad de Jerusalén, 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 cuántas veces quise reunirte como la gallina a sus polluelos, pero no quisiste. Pero el Catecismo Mayor, en la pregunta 47, bueno, más bien son varias preguntas, pero solo voy a mencionar la 48, ¿cómo se humilló Cristo en esta vida? Cristo se humilló en esta vida por sujetarse a la ley, la que cumplió perfectamente, y por luchar con las cosas indignas del mundo, las tentaciones de Satanás, las debilidades de su carne, tanto las comunes a la naturaleza del hombre, como las que acompañan especialmente a las de condición humilde. Esto nos da un panorama más amplio. Hay varios pasajes que podríamos citar, que podríamos mencionar en ese sentido, que respaldan esta doctrina sobre la humillación de Cristo. ¿Qué es lo que le llevó a él tomar la oración como algo prioritario? No solo como un horario, y que puso en el horario oración, ya tengo que ir a orar, como una acción o como una tarea impuesta. El Señor Jesús tomó esto más que una tarea impuesta, más que un deber, más que un deber. De hecho, ojalá podamos percibir el sentir, el pensar de Jesús cuando Él está orando con su Padre, cuando los escritores, los evangelistas hablan de que Él se fue a orar. En cuanto a la humillación que Jesús experimentó al hacerse hombre, está el luchar con las cosas indignas del mundo. Como refiero, la mente, la conciencia del Señor estaban en perfección. En Él no había pecado. En Él había la voluntad inclinada o debilitada hacia el pecado. Entonces, estar en un mundo de pecado, entre gente que tiende al pecado, era una relación a veces un poco difícil de comprender para Jesús. Nosotros. Él sin pecado, estando entre gente que cometía pecado. No sé ustedes, por ejemplo,
cómo se sienten cuando, digo, bueno, hablando de nosotros como cristianos, pues, que ya leemos la palabra de Dios, que oramos, que sabemos que algunas cosas son impropias, no son buenas, son pecado. ¿Cómo se sentirían ustedes estando, o cómo se han sentido estando entre gente que tiene un vocabulario terrible, muy grosero, pero que se emborracha o que están tomando, cosas por el estilo? ¿Cómo se sienten en ese ambiente? Ahora estoy tratando de hacer alguna comparación con lo que el Señor Jesucristo debió experimentar en su conciencia pura, perfecta, sin pecado, su corazón puro, su mente, su voluntad, todo su ser, en medio de personas que en ocasiones, por razón del pecado, comentaron cosas indignas, hicieron cosas equivocadas. ¿Cuántas de esas cosas el Señor debió haber sentido como una sensación de rechazo, de incomodidad, de preferir estar en otro lado? ¿Dónde prefería estar el Señor? De seguro. Por esa razón, pasaba mucho tiempo en oración con su Padre. Por esa causa, porque la relación con gente pecadora era para él muy pesada. Ahora, no solo en ese sentido, también en el sentido de mirar las consecuencias del pecado. En ese pasaje que leímos, por ejemplo, la suegra de Pedro está enferma. Ustedes recuerdan cuando va a resucitar a Lázaro, ve a María, ve a Marta y a María en el orden, llorar por la muerte de su hermano. ¿Lo recuerdan? Y en esa ocasión el escritor de Juan, del Evangelio de Juan, pues dice, y Jesús lloró. La miseria del hombre por el pecado ante la cual él estuvo directamente, digamos, como nosotros decimos así, en vivo. Mirar toda esa miseria de la consecuencia del pecado, de las maldiciones del pecado, generaban en el Señor esta angustia que de seguro lo movían a huir, como a escapar, si cabe esa palabra, de toda esta miseria de donde él se humilló, de estar en el cielo, en la morada eterna, en su trono, donde los ángeles le alaban, la gloria majestuosa, el rey. El domingo veíamos el tema de que Jesús estuvo en la creación de todo lo creado, visible e invisible. Y este Señor, el Señor ante cuya palabra las cosas fueron hechas, ahora está sujeto como una criatura, sujeto a la ley, sujeto a las condiciones de este mundo, en cierto sentido como distante de su Padre, en cierto sentido. Me refiero porque él en su naturaleza humana estaba limitado al espacio, al tiempo, y entonces de alguna manera esto le movía, le forzaba de dentro ir en búsqueda de la compañía de su Padre, en búsqueda de la comunión con Él. Insisto, muchas veces los escritores dicen que Jesús se iba a orar. No mencionan que, de hecho, por ejemplo, cuando Él está en agonía, le dice a sus discípulos, quédense allá. Dice que Él se retiró como a unos 30 metros, tal vez, a orar a solas. Yo creo que como a nosotros nos ocurre, algunas cosas que le decimos a Dios deben ser solo nosotros. Por eso Jesús nos aconsejó diciendo, cuando tú oras o cuando tú ores, enciérrate en tu cuarto, cerrada tu puerta, tú con tu Padre que ora en secreto. Hay cosas que no pueden orarse en público, y el Señor tuvo muchos momentos que estaba en comunión con nuestro Padre, con su Padre, de una manera muy especial, porque Él como hijo de Dios, de la misma naturaleza, de la misma esencia del Padre, ahora encarnado, hay tanta necesidad, hay tanta, ¿cómo les podría decir, hermanos? Ese momento de que en el aspecto humano, Él como hombre estuviera en la tierra, le movían a ir a su Padre. Es como, he visto algunos hermanos que cuando se van y dejan a sus hijos en algún lugar, les hablan en la mañana, cuando se van antes del trabajo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Y es que no es porque necesariamente sea una obligación hablarle, sino porque es una necesidad. Y luego quizá a mediodía, y luego por la noche, ya te vas a dormir, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal este día? ¿Cómo te fue en la escuela? O no sé. Esta es una necesidad de dentro. Jesús tomó una prioridad fundamental en su vida, que fue la oración, en su ministerio terrenal, en su vida terrenal, por consecuencia natural de quién era Él, hermanos. Cuando nosotros hablamos entonces de la oración nuestra, claramente ya mencioné que tenía o tiene algunas diferencias en cuanto a cómo orar delante de nuestro Dios, en cuanto a ir a Él, porque nuestro Señor Jesucristo no pedía perdón por los pecados, por ejemplo. Él iba directamente a su Padre en una condición franca, libre, pura, directa. Y el pecado, de hecho, es una de las consecuencias, de las causas que alejan al hombre de Dios, del pecado. Eso pasó con Adán, y de ahí todo el ser humano. Cuando el ser humano se siente pecador, pero inconfeso, el hombre se siente indigno, pero sin arrepentimiento, no buscará a Dios, se alejará, se irá. El cristiano reconoce su pecado, como dice Juan en la primera carta, en capítulo 1, reconoce su pecado y al mismo tiempo se arrepiente de su pecado, pide perdón en el nombre de Jesucristo, y entonces va a nuestro Dios a rogar misericordia y a presentar sus deseos. Ahora, hay algo más aquí sobre, bueno, oramos pues, y Jesús oraba también. Hay una obra del Espíritu Santo que debió estar ahí también con nuestro Señor Jesucristo, pues el Espíritu Santo estuvo con él desde, bueno, en toda su vida aquí en la tierra. Y entonces hay algo interesante en cuanto al ministerio del Espíritu Santo acerca de orar. Y esto de alguna manera debió estar también en nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, ¿no? Dice, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a orar? La respuesta es la pregunta 182 del Catecismo Mayor. No sabiendo nosotros pedir lo que conviene, el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, capacitándonos para entender para quiénes, por qué y cómo debemos pedir dice, por quiénes debemos pedir por obrar y vivificar en nuestro corazón, aunque no en todas las personas, ni en todos los tiempos, en la misma medida, aquellas aprehensiones, afectos y gracias que son requisitos para el cumplimiento recto de este deber. De alguna manera, el Espíritu Santo en el corazón del creyente es el que está, dice, produciendo las aprehensiones, afectos y gracias que son requisitos para el cumplimiento recto de este deber. ¿Por qué el cristiano entonces debiera tomar como prioridad la oración? Primero porque Jesús, nuestro Salvador, nos pone el ejemplo. Luego, como un deber nada más, tenemos que ver si el Señor lo tomó como una prioridad. Observamos cuáles eran las razones de esas prioridades. Su comunión, la comunión con su Padre, la compañía con Él, pasar tiempo con aquel que tenía una relación armoniosamente perfecta y eterna, ahora que estaba en la tierra encarnado. La condición pecaminosa en la que se encontraba en su entorno, no en él, sino en su entorno, las consecuencias que él mismo vio en la gente a quien él ministró, que generaron en él esa necesidad de ir a su Padre a presentar todas estas situaciones y rogarle de seguro que siguiera con él, o que en todo ese ministerio estuviera sujeto
haciendo la voluntad que se había establecido desde la profecía. Si nos preguntáramos pues más ampliamente cuáles serían los motivos de oración de Jesús, qué cosas pedía Jesús, pues entre ellas estaba, creo yo, cuando se va a orar toda la noche, que el Señor le dé sabiduría y que le dirija cuando estaba por llamar a sus discípulos, a los 12 que después constituiría apóstoles, por ejemplo. En el caso de Juan 17, cuando él está intercediendo por su pueblo, pues de seguro ahí nos estamos encontrando los motivos de oración. Y muchos otros, el apóstol Pablo en Romanos 8 dice que el Espíritu nos lleva a Dios con gemidos indecibles, porque a veces no sabemos cómo orar o cómo pedir, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. En algunos puntos de nuestra relación con el Señor, más que pedir en la oración, en ese acto deberemos expresar al Señor nuestros deseos, nuestras condiciones, nuestras experiencias, nuestras impresiones. Ahora que estamos orando, por ejemplo, por los hermanos que están pasando situaciones difíciles, y luego de escuchar otro hermano enfermo en el Estado de México y otro hermano, pues el vecino, no sé, ¿qué impresión genera en el corazón de los cristianos también, de usted? ¿Qué genera en el corazón, en el ser interior, en la mente, en el pensamiento? Hay ocasiones que tal vez ni siquiera podemos definir lo que estamos sintiendo. Vayamos al Señor y en comunión presentemos estas sensaciones, estas inquietudes, estos sentimientos que quizá también ni siquiera tengamos manera de expresarlas al Señor, pero Él sí sabrá comprender lo que hay dentro. Entonces, como hijos de Dios, tomar como prioridad la oración debe también ser más allá de una tarea, de decir, hermanos de la congregación, por favor, cada mañana tienen ustedes que despertarse a las 6:30 para orar, porque Jesús así lo hacía. De hecho, lo hacía más temprano. Así que nosotros también tenemos que, cuando se impone, está quitándose la esencia. El cristiano, por ser hijo de Dios, por tener al Espíritu Santo, de alguna manera tendrá que tener la experiencia, no igual que Jesús, pero sí en un sentido, algo parecido a lo que Jesús experimentó. Disculpen, aquí se nos fue la luz, hermanos, y por eso ahora ha estado todo oscuro. Debe ser algo todavía más grande, una motivación generada por el Espíritu Santo, y como cristianos tendremos que vernos orando. Tendremos que observarnos yendo al Señor, acudiendo a Él, a pedir, a orar, a buscarle. Es nuestra necesidad. Se convierte en una de las propiedades de nuestra naturaleza en Cristo. Una de las propiedades de nuestra naturaleza en Jesús, haber sido resucitados con Él. ¿Cuál? Orar. Orar. El cristiano ahora tiene como una de las características esenciales, naturales de su nueva persona, de su nueva naturaleza, digamos, es la oración. Ahora revisémonos un poco, revísese usted cómo tiene la oración en su vida. Nosotros tenemos un gran problema, el pecado todavía. Tenemos que arrepentirnos cuando vemos que la oración está siendo un tanto dejada aparte, un tanto abandonada, porque somos en este caso nos estamos demostrando tan, ¿qué término podría usar aquí? ¿Necios? Porque miren a Jesús y su necesidad de buscar a su Padre estaba en su ministerio terrenal. Decía un predicador, entonces nosotros somos más fuertes que Jesús para enfrentar la vida sin Él, sin oración, sin buscarle, sin estar en comunión con Él. Esa es necedad. Y en ese sentido tenemos que arrepentirnos y pedirle que su Espíritu Santo quiera obrar otra vez en nosotros y
movernos movernos a estar en comunión con nuestro Dios como un asunto básico, natural de nuestra vida cristiana. Estamos empezando el año, se empieza con esta semana de oración, pero bueno, debe ser un asunto cotidiano en nuestra vida, no por tarea, no por imposición, obligación, no por acto religioso, sino por necesidad natural de la vida cristiana, de la vida espiritual del Hijo de Dios. Queridos hermanos, les animo entonces, les exhorto en el nombre del Señor para que esto sea parte de nuestra vida como hijos de Dios, a seguir orando. Oren por nosotros también, oren por la iglesia para que el Señor siga obrando y quiera levantar hermanos que estén orando así por medio del Espíritu Santo. Un saludo, un fuerte abrazo a todos.